Hola, ¿qué tal? Niños de cuarto grado A. El día de hoy es martes 2 de febrero. Martes 2 de febrero. Y habrás notado que ayer lunes no hubo clases. Y pues, a pesar de que siempre es algo que se disfruta, a veces hay que saber por qué. ¿Por qué no tuvimos nada que hacer respecto a la escuela, verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Hay un día que se celebra en febrero, importante para nuestro país. No para otro, para el nuestro, para México. ¿Y qué crees que sea? Tal vez te escuchaste por ahí. Tal vez escuchaste la palabra constitución, que celebramos la constitución. Pero ¿realmente sabes qué es la constitución? Vamos a ponerlo así de sencillo. En vez de explicarte, en lugar de explicarte quién la puso, las cosas que tuvieron que suceder para que la constitución existiera, vamos a decirlo con más claridad para entenderlo. Porque si algún día te preguntan qué es la constitución, más vale que sepas qué es y de qué trata, en lugar de saber de dónde proviene, etcétera. Es para hacer las cosas más sencillo. Primeramente, la Constitución, pues sí, es un librito que puedes encontrar en cualquier papelería o en cualquier biblioteca, pero es tan famoso que incluso en las papelerías los encuentras. Pero ¿qué conlleva este librito? Es un conjunto de reglas. Reglas. La Constitución son las reglas por las cuales el país México se rige. Entonces, ¿por qué habríamos de celebrarlas? ¿Por qué habríamos de celebrar unas reglas? Pues pasa lo siguiente. Antes de esto, existían cosas terribles en México. Existía, pues, no había tanto orden en cuanto a los derechos que tenemos, en cuanto a las reglas del país, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo reducido. En el salón de clases, cuando había clases en los salones, y ojalá volvamos a eso, en el salón de clases existen reglas, ¿sí? Existen reglas. A veces las escribimos en una cartulina, una hoja de portafolio y está en la pared. Que dice, hay que llegar temprano, hay que barrer, hay que mantener el orden, el silencio durante la clase, hay que limpiar cuando salgamos, no comer dentro del salón, ¿sí? Entonces, estas reglas a veces están escritas y a veces no. Pero es mejor tenerlas escritas para saber qué se puede y qué no se puede dentro del salón. ¿Qué pasa cuando tú no cumples? Cuando tú rompes una de estas reglas. Pues siendo niños, incluso siendo niños, hay castigo. Te mandan con reporte, citan a tus papás. Existe una consecuencia al no seguir estas reglas. Pues lo mismo sucede en el país con los adultos. La constitución son esas reglas, pero son tantas que no caben en una cartulina. Hay que tenerlas en un libro. Y ahí dice las cosas que no se pueden hacer y las cosas que se tienen que hacer. Si no, existe la ley incluso para esto. Pues gracias a la Constitución tenemos las garantías individuales, que en otras palabras, para no marearnos, son nuestros derechos como personas individuales. ¿Qué crees? Entre ellos está tu derecho a la educación. Tu derecho a la educación. Tú solo por ser niño, solo por existir y solo por ser mexicano, tienes el derecho a cursar primaria y secundaria. ¿Sí? Ya el país está obligado a darte estas dos escuelas, primaria y secundaria. Por algo se les llama educación básica. Son tu derecho. También viene ahí algo que tú dirás, pues, a mí qué me importa, yo jamás he sabido que eso suceda. No sé ni siquiera que suceda en el mundo. La esclavitud. Y es verdad, tienes algo de razón en ello. No lo estás viendo, no lo ves, pero ¿por qué? Porque ya naciste fuera de ello, ya naciste en las reglas establecidas que no lo permiten. Pero créeme que si no se permitiera, pudiera ser que existiera esclavitud en México.
Esclavitud, me refiero tal vez a compra de personas, etcétera. Imagínate eso. Totalmente se siente completamente de otro mundo, ¿verdad? Pero porque México tiene la Constitución, tiene sus garantías individuales en cuanto a cada mexicano. Y entre ellas está tu libertad. Entonces, eso es lo que estamos celebrando, niños. Por eso no tuvimos clases el día de ayer. Porque estamos celebrando que ese conjunto de reglas que rigen nuestro país existe. Fue un 5 de febrero de 1917 cuando el entonces presidente Venustiano Carranza impuso estas reglas con el nombre Constitución Mexicana de los... Perdón, 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 corregí. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se me fue porque sabía que iba a decir mexicanos de todos modos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es el nombre del libro del cual estamos hablando. Y sí, solo para darte un adelanto, si algún día se te ocurre, o tal vez desde ahorita se te está ocurriendo, si algún día dices, quiero ser un abogado, una abogada, quiero ser un juez, una jueza, no sé, ese libro es de cajón. ¿Qué quiero decir? Que tienes que tener conocimiento de él y leerlo, ¿sí? Ojalá quisiéramos que cada mexicano en el país conociera este libro, no solo por saber que existe, sino por su contenido. Y así tendrían un poco más de noción de cómo está establecido nuestro país y qué reglas lo rigen. Pero como ya dije, los abogados son un poco más apegados a este libro, porque trabajan con él. Ellos son los que trabajan con las reglas, con las leyes del país. Y bueno, este tema podría extenderse demasiado, créanme, pero solo quiero que sepan por qué no hubo clases ayer. Y sí, el 5 de febrero es hasta el viernes, hoy es 2, ayer fue 1. 5 de febrero es el viernes, pero se recorrió por otras razones. Por otras razones. En fin, me dio gusto explicarte este tema. Es un tema que la verdad sí me gusta. Sí me gusta este tema de la Constitución. Y trato de explicártelo de tal manera que no te sientas tan mareado con las palabras que se pudieran utilizar al explicar este tema. ¿Sí? Por eso usé el ejemplo de las reglas del salón. Muy bien, niños. Hasta la próxima.